Libro, la palabra, el nombre, la sangre. Joyce Meyer. Segunda parte, el nombre. Capítulo 6. Entonces Jesús llamó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a anunciar y a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1 al 2. Al mirar los muchos ejemplos en el que el nombre de Jesús fue utilizado en oraciones, debemos también reconocer que el poder legal da el derecho de ordenar en su nombre. Oramos y le pedimos al Padre cosas en su nombre y le damos órdenes al enemigo. Le hablamos a las circunstancias, a los principados y potestades. Hacemos uso de la autoridad que por virtud del poder judicial nos fue dada por el mismo Señor Jesús. Pedro y Juan le ordenaron al cojo que caminara. Con claridad le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ejercicio de nuestro ministerio, cuando echamos fuera demonios, no ponemos las manos sobre el endemoniado y empezamos a orar para que Dios lo libere. Le ordenamos al demonio salir en el nombre de Jesús. Ya hemos orado, ya nos acercamos al Padre en el nombre de su Hijo y disfrutamos nuestra comunión con Él. Le hablamos y pedimos que nos otorgue poder sobre los demonios, de tal manera que podamos ayudar a la gente cuando necesita este tipo de ministerio. Ahora, salgamos y usemos ese poder que nos ha concebido y ejercemos la autoridad inherente en el nombre de su Hijo Jesús. El mismo principio se aplica en la sanidad de los enfermos. Hay ocasiones en que elevamos la oración de fe en el nombre de Jesús o ungimos los enfermos con aceite, según se enseña en Santiago 5:15. Pero hay otras veces en que simplemente le ordenamos a la enfermedad salir en el nombre del Señor Jesús. Cuando coloco mis manos sobre los enfermos, generalmente digo: sé sano en el nombre de Jesús. O tomo autoridad sobre las enfermedades que haya en el cuerpo de la persona en el nombre de Jesús. Creo que es importante para nosotros saber cuándo orar y cuándo ordenar. De hecho, yo había terminado ya de escribir este libro, pero el Señor me movió a regresar a añadir esta sección, de modo que debe ser muy importante. Cuando Jesús ministraba a la gente o trataba con demonios, Él ordenaba sanidad y liberación. No se detenía en ese momento para orar, ya había orado. Al escudriñar el Nuevo Testamento con frecuencia, lo encontramos en periodos de oración y meditación. Algún pasaje dice: y subió al monte y pasó toda la noche en oración. Y otro dice algo similar. El mismo principio se aplica a nosotros. Si hemos de ser efectivos en el ministerio, tenemos que estar en compañerismo, comunión y armonía con nuestro Padre Celestial. Pase tiempo todos los días con el Señor. Mantenga comunión con Él. Busque, ore, pida y salga
de ese tiempo de intimidad con Dios, equipado para realizar las tareas que tiene entre manos. Así bien equipado, vaya, realícelas, ejerza la autoridad que ha recibido en el nombre del Señor. El director general de nuestro ministerio, Vida en la Palabra, tiene autoridad para usar mi nombre o el de Dave para efectuar transacciones. Pero esa autoridad se la dimos y se mantiene basada en nuestra relación. Nuestros hijos trabajan en el ministerio y algunos de ellos están en posiciones directivas. Ellos llevan nuestro nombre y tienen el derecho de utilizarlo, pero aunque legalmente lo llevan por nacimiento, el derecho de usarlo para actividades del ministerio se mantiene a través de una buena relación con nosotros. Los creyentes tienen derecho legal al nombre de Jesús como resultado de su nuevo nacimiento, pero el utilizarlo con poder se establece mediante una comunicación permanente con Dios. Podrá leer más de este tema en uno de los capítulos finales, pero por ahora recuerde, vaya al Padre en el nombre de Jesús, ore y pida en su nombre maravilloso lo que quiera y necesite. Luego, cuando realiza el trabajo del reino, ejerza autoridad en su nombre al representar al Señor en todas estas instancias. Debe actuar en su nombre, utilizar el poder legal que Él le ha conferido. No tome el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Una vez escuché a alguien decir, lo que obraba en los discípulos en el libro de los Hechos era una revelación del nombre de Jesús. Cuando oí esta afirmación, algo estalló en mi interior y empecé a orar por revelación acerca de su nombre. Como lo he mencionado antes, necesitamos revelación, no enseñanza. Quizás hemos oído mucha enseñanza, pero no recibimos revelación. El Espíritu Santo revela la palabra a todos los que le buscan. Entonces, pídala. Poco después de haber orado, tuve revelación relacionada con tomar su nombre en vano. Sabemos que uno de los 10 mandamientos es no tomar su nombre en vano. La palabra vano significa inútil, sin fruto, sin provecho, tonto o irreverente. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme con cuán frecuentemente la gente toma el nombre del Señor en vano. No los incrédulos, sino los creyentes. Todos nosotros que nos llamamos cristianos, primero, Él trajo convicción personal sobre esta práctica y cuando vi lo que hacía, me sentí en realidad apesadumbrada y por entero arrepentida. Luego empecé a notar con cuánta frecuencia otras personas toman el nombre de Dios en vano. Permítame explicarle. Siempre pensé que tomar el nombre del Señor en vano significaba añadir una palabra de maldición, pero significa mucho más que eso. La traducción de Éxodo 27 de la Biblia amplificada dice, no usarás o repetirás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto es liviana o frívolamente, en afirmaciones falsas o profanamente, porque el Señor no exonerará de culpa a quien toma su nombre en vano.
La cuestión de usar o repetir el nombre de Dios en forma liviana o frívola en realidad me conmovió. Tenía algunos malos hábitos que de verdad quebrantan el tercer mandamiento, pero estaba engañada y no me daba cuenta de que lo hacía. Acostumbraba a utilizar expresiones tales como, oh Dios mío, cuando veía algo horrible o chocante, o cuando escuchaba noticias sorprendentes, aun cuando dejaba caer algo o cuando los niños rompían alguna cosa. Los cristianos quizás usan su nombre de esta manera y piensan con inocencia que solo los recuerdan o invocan en una determinada situación. La oración completa debería ser obra poderosamente en esta situación, o ayúdanos a ser más cuidadosos, o ayúdanos a mantener la calma, pero lo mencionamos livianamente, como lo hacemos con cualquier otra cosa. El Señor me reveló que su nombre es más que una simple frase. Hay poder en el nombre del Señor y debe ser respetado con reverencia. Leemos en Malaquías 1:14. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible y debe ser temido o reverenciado entre las naciones. En otras palabras, usted y yo necesitamos tener tal reverencia con el Señor y por todos sus expresivos nombres que temamos pronunciarlos sin propósito. De hecho, la iglesia necesita más reverencia por las cosas de Dios en el día de hoy. Mucho se ha perdido en esta área y creo que es vital que regresemos a un respeto y a un temor santo y reverente para el Señor, para su nombre y su obra. El Espíritu me dijo que a veces nosotros operamos con cero poder debido a la mezcla de factores positivos y negativos. Si queremos ver en acción el poder de Dios, cuando pronunciamos el nombre de Jesús, no debemos usarlo con liviandad o frivolidad en otras ocasiones. Oigo de cristianos expresiones como, oh Dios, mi Dios, querido Dios, y no en oración, sino en charlas comunes. Yo misma fui culpable de este tipo de cosas. Cuando estaba cansada, estiraba mi cuerpo, bostezaba y decía, oh Dios, estoy apelada. Jamás pensé antes en esto, pero ahora cometo un pecado si uso su nombre en forma tan liviana. Un día bromeaba con mi hijo mayor, quien había llegado a nuestra casa para hablar conmigo de algún negocio juntos. Cuando empezamos a comer, hablé con él un momento y luego con cariño, medio en serio, medio en broma, traté de que se fuera para continuar con la comida. Yo no quería hablar más de negocios y él sí. Finalmente, en broma, señalé la puerta y le dije, fuera en el nombre de Jesús. Inmediatamente una convicción aguda cayó sobre mí. El Espíritu Santo me dio esta revelación que ahora le comparto y me convenció de pecado ese día. Según la Biblia, se nos ha dado autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En muchas ocasiones ministro las personas y espero que los demonios salgan si hay alguno que oprima a la persona a la cual ministro. Pero, ¿cuándo puedo esperar ver el poder manifiesto en tal nombre si lo uso con seriedad en una ocasión y con frivolidad en otra? O sea, repito, ¿cómo puedo esperar ver el poder manifiesto en tal nombre si lo uso con seriedad en una ocasión y con frivolidad en otra?
Recuerde que mezclar factores positivos y negativos les dará como resultado cero poder. Me siento muy agradecida con la revelación que el Espíritu Santo me dio en esta materia y espero que le ayude lo mismo que a mí. Un día compartía de esta revelación con mi empleada doméstica mientras ella planchaba. Era algo nuevo para mí y estaba ansiosa por compartirlo con alguna persona y ver cómo la afectaba. Hablé con ella brevemente y comenzó a llorar. Vi literalmente que la, con- vi literalmente que la convicción de Dios vino sobre ella. Lo mismo ocurrió con otras dos mujeres que trabajaban en nuestra oficina. Creo que esta verdad es muy importante y les recomiendo que examine su vida y su conversación, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe el uso indebido en cualquier momento que haga usted del nombre del Señor. En Isaías 52, 4 al 6 leemos, porque así dice Dios el Señor, mi pueblo descendió a Egipto para morar allá. Y muchos años después Sennacherib, el asirio, los oprimió sin motivo. Yo los he librado tanto de Egipto como de Asiria. ¿Qué me puede impedir que los libere de Babilonia? Pero ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, viendo que mi pueblo es llevado cautivo sin razón. Los que se enseñorean sobre ellos aúllan de gozo, dice el Señor, y mi nombre es continuamente blasfemado todo el día. Por lo tanto, mi pueblo sabrá lo que es mi nombre y lo que significa, y sabrán en aquel día que yo soy el que hablo, el yo soy. Los paganos blasfeman su nombre todo el día, dicen el Señor, pero su pueblo conocerá su nombre. Perdón, los paganos blasfeman su nombre todo el día, dice el Señor, pero su pueblo conocerá su nombre, su valor, su significado. Que los paganos no respeten ni tengan reverencia sobre su nombre, pero que jamás se diga esto de nosotros que nos llamamos cristianos, que tomemos en vano su nombre. Charlaba hace poco con una amiga cristiana, una mujer muy querida, que ama al Señor Jesús y basa su vida en sus enseñanzas. Durante el transcurso de la conversación usó el nombre del Señor en vano, en forma liviana o frívola, 5 veces en una hora. Solo yo lo noté, por cuanto Dios me había mostrado sobre este asunto. Creo que no tenemos ni idea del problema que esto representa y lo exhorto para que lo tome seriamente. No se sienta condenado, pero si siente convicción de pecado, arrepiéntase y pida la ayuda del Espíritu Santo en el futuro. Invocar el nombre en tiempo de crisis. Y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor, que invoque, adore, rinda culto a Cristo, el Señor será salvo. Hechos 2:21. Un amigo, alumno mío en el seminario y ahora pastor de una iglesia, conducía su vehículo un día en una intersección de vías principales y su hijito de 3 o 4 años iba con él. Mi amigo no se dio cuenta que la puerta del lado del pasajero no estaba bien asegurada e hizo un viraje brusco. Esto ocurrió antes de establecer la norma del cinturón de seguridad y el chico no lo tenía puesto.
la puerta se abrió. El niño rodó en medio de un intenso tráfico que circulaba en 4 direcciones. Lo único que mi amigo vio fue 4 llantas moviéndose a gran velocidad a punto de arrollar a su hijo. Todo lo que supo decir fue Jesús. Tan pronto como pudo detener su vehículo, salió y corrió hasta donde el niño, el cual estaba sano y salvo. Pero el hombre que conducía el vehículo, que lo hubiera atropellado, estaba absolutamente histérico. Mi amigo trató de confortarlo. No se angustie, le decía. Mi hijo está bien. No se preocupe y dé gracias a Dios que pudo detenerse. Usted no entiende, respondió el hombre. Yo jamás toqué los frenos. Esta fue una situación crítica. No hubo tiempo de que nadie hiciera nada, ni para pensar, planear o razonar, aunque no había nada que un ser humano pudiera hacer. El nombre de Jesús prevaleció. El poder obrador de milagros entró en escena y la vida del niño fue salvada. Yo creo que necesitamos más confianza en el nombre de Jesús y menos en nosotros o en cualquier otro para resolver nuestros problemas. Hay poder en el nombre y glorioso, maravilloso que está por encima. Hay poder en su nombre glorioso y maravilloso que está por encima de cualquier otro y tiene más poder. Supera la enfermedad, la depresión y la necesidad. Vence el odio, la contienda y la falta de perdón. Como hemos visto, Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, no contendemos solo con adversarios físicos, sino contra tiranías, contra potestades, contra gobernantes del mundo y de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en los cielos. Usa el nombre de Jesús contra los espíritus que provocan la contienda, el odio y la falta de perdón. En vez de contender con las personas que le causan dolor y problemas, ataque los espíritus que obran a través de ellas. Recuerde, las almas de nuestra guerra no son carnales, no son almas naturales, sino espirituales. La palabra, el nombre y la sangre de Jesús. Cuando David enfrentó a Goliat, le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Primera de Samuel 17, 45 al 46. Israel estaba en crisis y aunque David declaró lo que él le haría al enemigo, dijo que todo sería hecho en el nombre del Señor de los ejércitos. En tiempos de crisis o de emergencia, invoqué el nombre del Señor. Hubo ocasiones en mi vida en que he estado tan lastimada física o emocionalmente que todo lo que puedo decir fue Jesús. No es una oración muy elocuente o sonadora, pero su nombre es suficiente en esos momentos. Muy frecuentemente el Espíritu Santo me guía a leer un libro sobre el nombre de Jesús. Refresca mi memoria sobre todo lo que su nombre es para mí. Cuando estudio este tópico, mi fe se fortalece. Mi oración es que este libro haga lo mismo para usted, ya sea que lo que en él le comparto sea nuevo o algo conocido que necesita recordar.
Creo que es muy importante desarrollar fe en el nombre de Jesús. Mientras más fe se tiene en una persona, más podemos confiar y apoyarnos en ella, sobre todo en tiempos de necesidad. Si tengo un empleado que está dispuesto a ir siempre un poco más allá para ayudarnos en tiempos de necesidad, me sentiré inclinada a apoyarme en él cuando ese tiempo llegue. Ocurre lo mismo con el Señor Jesús. Mientras más conocemos su fidelidad en momentos de necesidad y crisis, mientras más experimentemos el poder que hay en su nombre sobre las situaciones y las circunstancias, más crece y se desarrolla nuestra fe en Él. La victoria no está en contar con el nombre del Señor o aún en usarlo. La victoria está en tener fe en Él y utilizarlo apropiadamente. Hechos 3. En Hechos 3, Pedro y Juan utilizaron el nombre del Señor Jesús. El cojo fue sanado y la gente se aglomeró maravillada. En el versículo 12, Pedro dijo a la asombrada concurrencia: ¿por qué se sorprenden y se maravillan porque ponen los ojos en nosotros, como si por nosotros o por nuestra propia persona poder o piedad hubiese hecho andar este hombre? Pedro declaró sabiamente: este milagro no fue hecho por nuestro poder o sanidad. En esencia, lo que dijo fue: somos nada, somos solamente hombres. Este milagro fue hecho por nosotros en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ha glorificado a su Hijo, el Señor Jesús. Versículo 13. Luego, en el versículo 16, agrega: su nombre y la fe puesta en él ha sanado a este hombre que ustedes ven sano y fuerte. La fe que es por él, le he dado completamente sanidad en presencia de todos ustedes. En su nombre hay sanidad, liberación y salvación.